a Carlos Mendoza, CEO en Convergia, Perú y Colombia. Carlos, un fuerte abrazo, te doy la bienvenida. Gracias por estar nuevamente en este evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima. Carlos nos estará brindando la charla IoT, Internet. Carlos nos va a hablar de Internet de las cosas y nos va a hablar de un tema fundamental, ¿no? Esto, ojo, para todos los líderes de negocios que están conectados a este evento. La charla de Carlos está orientada a resolver la siguiente pregunta: ¿cómo identificar oportunidades de implementación de soluciones aplicando Internet de las cosas? Muchas empresas están con la inquietud, interesadas, armando el proyecto, ¿no? Interesados en aplicar soluciones con Internet de las cosas, pero en lo que Carlos nos va a orientar hoy día es precisamente en cómo identificar oportunidades, ¿verdad? Cómo saber si realmente estamos para implementar, con la idea que tenemos, podemos o no implementar una solución aplicando Internet de las cosas. Carlos, te doy la bienvenida, un fuerte abrazo a la distancia. Empieza por favor con tu charla y yo me coloco en modo espectador. Muchas gracias, Jaime, por la presentación y un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Lima por haberme invitado nuevamente, casi por tercer año consecutivo, para poder conversar al respecto del Internet de las cosas y cómo esta tecnología está cambiando el panorama digital en diversas industrias y en muchas geografías a nivel global. Voy a pasar a poner la presentación, a compartir la pantalla. ¿Me das un momento, por favor? Tenemos un problema técnico acá. A ver. Jaime, ¿me puedes comentar si están viendo la pantalla? Sí, señor Mendoza, sí la vemos. La ven, perfecto, excelente. El día de hoy, Jaime de la Cámara de Comercio de Lima me pidió poder conversar acerca de cómo identificar oportunidades de implementación de soluciones aplicando el Internet de las cosas. Antes que nada, quisiera, para la audiencia que recién nos escucha por primera vez, ¿qué es el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas no es nada más que una red de objetos, dispositivos conectados de forma alámbrica o inalámbrica mediante el Internet, que son capaces de recolectar e intercambiar datos, información básicamente, ¿no? Esa es la definición más sencilla del Internet de las cosas, lo cual explica un poco el sentido que tiene esta tecnología. Ya no es un paradigma. En años pasados hemos estado conversando en diversos foros que el Internet de las cosas es un paradigma, pero ya no lo es. A mí me gusta siempre empezar mis presentaciones dando un poco de contexto sobre algunas cosas que años pasados caricaturizaban el hecho de que una refrigeradora te puede hablar o decirte cuál es el estatus de las verduras, de lo que te falta. Sin embargo, hoy en día eso sucede, ¿no? Podemos ver acá a una persona yéndose corriendo al trabajo, y la refrigeradora le está diciendo que no se olvide de comprar leche. Sin embargo, la persona se olvidó de comprar la leche y la refrigeradora le llama la atención al regresar a la casa, ¿no? Y diciéndole que no me escuchas, ¿no? Eso es parte un poco a veces del paradigma que teníamos los seres humanos, básicamente, en poder aceptar que la tecnología podía llegar a esos niveles, ¿no? Hoy en día tenemos aplicaciones de Internet de las cosas para los hogares, diversas marcas, como por ejemplo Samsung ha desarrollado refrigeradoras inteligentes, tenemos aires acondicionados que están interconectados desde cualquier punto donde el usuario final tenga acceso por medio de un smartphone, por medio de la laptop, por medio de un iPad, etcétera, ¿no? Las lavadoras,
e inclusive esos pequeños robots que ahora limpian los pisos sin ninguna intervención humana. Aplicaciones para todo tipo de industrias, ¿no? Tenemos soluciones de Internet de las cosas para agricultura, para la pesca, para tratamiento de aguas, para invernaderos y también para los aeropuertos, tenemos para iluminación pública. Son todo este tipo de soluciones. Nosotros en Convergia las tenemos a disposición de todos los clientes. De hecho, estamos implementando y hemos implementado algunas de ellas ya en el Perú y en otras geografías donde Convergia tiene presencia. Hay aplicaciones para todas las necesidades, básicamente muchas de ellas. La más conocida es la de Ciudad Inteligente, Smart City, donde tienes aplicaciones del Internet de las cosas aplicadas a la seguridad pública, a los estacionamientos, al área de salud, de educación, acceso a la información, todo el tema del manejo de residuos, edificios inteligentes, todo el monitoreo de tráfico, emisiones para poder medir el índice de carbono, etcétera, 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 la calidad del agua, la energía, etcétera, ¿no? Y hay aplicaciones para todos. Muchas personas a veces no saben que los distintos fabricantes de moda, es decir, de zapatillas e inclusive de todo tipo de indumentaria para hacer deporte, ya vienen interconectados con sensores. Nike sacó una categoría de zapatillas no hace muchos años, Nike Plus, que se interconecta con los iPod, con el iPhone, y tiene sensores en la planta que le permiten medir el ritmo cardíaco, permite también medir cuánto has corrido, qué velocidad tienes, etcétera, etcétera, ¿no? A ese nivel de intervención que tiene el Internet de las cosas en el día a día, y muchos de nosotros a veces lo desconocemos. Entrando al punto de cómo identificar oportunidades en nuestras empresas para poder implementar el Internet de las cosas, yo empezaría explicando un poco la visión estratégica del Internet de las cosas, porque es ahí donde empieza cómo puedes identificar si hay una oportunidad o no, ¿no? La base del Internet de las cosas es la conectividad. Puede ser alámbrica, puede ser inalámbrica, y cuando es inalámbrica, cuando se llegan a sitios inhóspitos, el campo, montañas, lagunas, se hace vía las redes móviles, GSM, o también se hace vía Wi-Fi o redes privadas Wi-Fi, redes LoRa, redes Mesh, etcétera, ¿no? Para aquellos que conocen un poco estas tecnologías inalámbricas. Lo segundo es la recolección de la data. El Internet de las cosas se basa en recolección de información, de datos, mediante sensores. Estos sensores están conectados a gateways, que son estaciones base que reciben la información y la transmiten a un repositorio. De allí viene el análisis, toda la parte de la inteligencia comercial, la parte analítica, y por ende, de alguna manera, todo este análisis nos lleva a conclusiones para hacer algún tipo de transformación. Esta transformación no necesariamente está relacionada a solamente una transformación digital, puede ser la transformación de un producto, puede ser la transformación de un segmento, puede ser una transformación corporativa completamente, ¿no? Y esta visión estratégica se basa también en objetivos claros y concisos. Nosotros hemos identificado 3 objetivos del Internet de las cosas para que una empresa pueda tomar una decisión, ¿no? El primero es la búsqueda de eficiencias operacionales, es decir, es manejar, controlar y monitorear activos remotos, el control de costos, buscando elevar el nivel de servicio de aquellos que tengan servicios a los clientes finales, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente, tiempos de respuesta, una mejora en ello, elevar el índice de lealtad y el compromiso. Y por último, crear nuevas fuentes de ingreso, incursionar en nuevos mercados, nuevos nichos, obtener nuevas ventajas competitivas para poder diferenciarse. Entonces, después de haber hecho este antecedente, que es un poco la visión estratégica del Internet de las cosas, ¿cuál sería el primer paso que una empresa o que un equipo ejecutivo debe tomar en cuenta para ver si el Internet de las cosas es la solución que necesita, ¿no?
primer lugar, ¿qué estamos midiendo o qué queremos medir y por qué? Esto es muy importante porque el Internet de las cosas se basa en información recolectada. Entonces, por ejemplo, en el área de agricultura, ¿qué es lo que queremos medir? Queremos medir la calidad del suelo, la salinidad, la humedad, el aire, la velocidad del aire, la calidad del aire. Podemos medir inclusive también en un tiempo determinado cómo va creciendo la fruta. Se ponen dispositivos y sensores en muestras en las plantaciones y se va viendo y se va midiendo conforme va creciendo diariamente, semanalmente la fruta, bajo las condiciones que el productor contempla y pone dentro del sistema que maneja y controla la solución que tiene en su plantación, ¿no? ¿Y qué queremos medir más adelante? Queremos ampliar este sistema de medición. Por ejemplo, estamos ahorita desarrollando una solución de Internet de las cosas en una laguna para medir la calidad del agua. Esta laguna lo que hace es provee de agua a muchos pueblos remotos en el Ande. Si bien empezamos para poder medir la capacidad del agua, es decir, los volúmenes del agua para evitar cualquier tipo de rebalse, cualquier tipo de riesgo de huaico, ahora se ha ampliado para poder medir la calidad del agua, ¿no? Qué tipo de contaminación se da con respecto a los rebases que pueden haber de ciertas industrias que están cerca a la laguna, para poder elevar la calidad de vida de estos pueblos remotos que reciben esta agua, ¿no? Cumple con los objetivos básicos del IoT, es decir, lo que yo mido me genera eficiencias operacionales, me genera nuevos ingresos, me permite hacer algunos cambios, entrar a nuevos nichos de mercado, cambiar la oferta actual que tengo. Y si tengo ese sistema actual de medición, evaluar cómo lo hacemos y qué nivel de confianza le tenemos. Por lo general, en la recolección de información hay mucho error, ¿no? Y mucho más cuando es manual. Es decir, nosotros al implementar la tecnología podemos pensar que estamos reemplazando a un ser humano, pero este ser humano puede adaptarse tranquilamente a la tecnología y usarla como un medio para poder perfeccionar la función que está elaborando en ese momento para las empresas. Con mucha capacitación puede llegar a entenderlo y esa persona puede inclusive ser un líder de un proyecto para Internet de las cosas. El segundo paso es cómo almacenamos lo que medimos. ¿Cuánta data estamos generando? ¿Qué tamaño de esta data es recolectada? Llega a volúmenes de un Big Data. ¿Y por qué? Porque el Internet de las cosas genera muchos datos. Es decir, cuando nosotros implementamos sensores, implementamos estaciones bases, nosotros podemos setear la solución en el software, con qué periodicidad necesitamos recolectar esta información. Puede ser al segundo, puede ser al minuto, puede ser a la hora, al día, a la semana, quincenal, ¿no? Hoy en día las empresas necesitan esa información con una periodicidad mucho más frecuente que tanto en el tiempo, porque eso le permite tomar decisiones inmediatas. Tenemos el ejemplo de estar trabajando con una productora agrícola, el cual una mala medición de la tierra, una mala medición del sistema de riego puede costarle $1 millón o $2 millones de pérdidas de una cosecha. Y de alguna manera el Internet de las cosas puede ayudarlo a que este riesgo se minimice. No desaparezca, pero sí se pueda minimizar. ¿Dónde se deposita toda esta data recolectada? Estamos hablando de la infraestructura que tiene el cliente en este momento, ¿no? La recolectamos en servidores on-premise, es decir, servidores clásicos, con la capacidad adecuada. Los estamos guardando en la nube. ¿Qué tipo de nube? Nube privada, nube pública. Y algunas personas, algunas empresas también se optan por tener una solución híbrida, es decir, una solución entre servidores y también la nube. Y lo más importante en este paso es también decidir y ser consciente de
el crecimiento de la data recolectada. Hoy en día yo recolecto N cantidad de gigas, N cantidad de teras de data diaria, semanal. Cuando yo implemente el Internet de las cosas y setee periodicidades más frecuentes, ¿cuánta más data voy a recibir y dónde la voy a guardar? Por lo general, en los proyectos de Internet de las cosas que se manejan a nivel de empresas, el crecimiento de la data es exponencial. Tenemos políticas de almacenamiento periódico. Esto ya es un poco más las políticas internas del área de información de la tecnología, es decir, cuánta data puedo yo guardar, por cuánto tiempo la voy a guardar, porque si no vamos a estar constantemente incrementando volúmenes ¿cómo se llama?, de capacidad para poder almacenar toda esta data tanto en la nube o comprar servidores nuevos, es decir, y es una inversión muy fuerte, entonces hay que ser conscientes de cuánto tiempo voy a guardar la data, cuánto tiempo la voy a reciclar y qué data voy a reservar también, ¿no? El tercer paso es qué analizamos y cómo, ¿no? Hay que priorizar la data. Después de poder obtener una idea de cuánta data voy a almacenar en la nube o en los servidores, es qué filtro, cómo lo clasifico. Por lo general, en una solución de Internet de las cosas, como repito, uno genera una cantidad de información tremenda y hay que realmente priorizar qué es lo que sirve y lo que no sirve, qué es lo que se queda y lo que no queda. Hay mucha data que a veces no se necesita, entonces hay que simplemente eliminarla, ¿no? ¿Y qué filtro? ¿Qué KPIs? ¿Qué indicadores de performance son los que quiero medir con respecto a la data que yo recolecto, ¿no? He dado ejemplos, en el caso de agricultura, ¿no? El índice de salinidad, el índice de humedad, la velocidad del aire, la calidad del agua, etcétera, ¿no? La analítica de negocios, ¿cómo la hacemos? ¿Es manual? ¿Es digital? ¿Estamos usando ya inteligencia artificial? ¿Vamos a usar inteligencia artificial? Todos estos son palabras mayores, en realidad, porque por lo general nosotros encontramos clientes que están haciendo un mix de analítica manual y analítica digital, de alguna manera usando algún software. En la parte manual es el recurso humano que está usando Excel, que está usando diferentes herramientas para poder hacer el cálculo, ¿no? La priorización de la analítica, ¿dónde se da? ¿Dónde quieres que se dé la analítica? ¿Se tiene que hacer en el endpoint? ¿Quieres que la analítica ya haga un prefiltro en el mismo sensor o en la estación base, en el gateway? Esas son decisiones que tenemos que tomar porque de esos también es medir un poco la infraestructura de la solución del IoT y los equipos necesarios y la capacidad que manejen cada uno de estos equipos, hablando de los sensores o hablando de las estaciones bases. ¿Y a dónde queremos llegar después de implementar el IoT? Es decir, la escalabilidad. El IoT es escalable. Es decir, de una solución pequeña uno puede migrar a una solución más grande y eso requiere un presupuesto adecuado también para hacerlo. El cuarto paso es la seguridad de la información. Como en toda red interna de una empresa, la seguridad es clave. Hoy en día los ataques cibernéticos en la época de la pandemia han crecido exponencialmente y hay muchas consideraciones que se tiene que tomar en cuenta las empresas, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad de la red LAN, de la red WAN y la vulnerabilidad de los endpoints, que incluye los sensores? Muchos de los ataques a las soluciones de IoT han entrado por los sensores. Hay que tomar muy en cuenta que estos sensores puedan tener tienen que tener un nivel de seguridad para evitar que sean hackeados y que la información se pierda, ¿no? Y no solamente por el lado de los sectores, sino también por el lado de las estaciones base y dónde estamos guardando la información, en servidores, en la nube. Eso es un cuarto paso que es muy importante. El quinto paso ya pasa a ser el proyecto y el líder. Nosotros siempre recomendamos que cuando se va a implementar o se decide implementar un proyecto de Internet de las cosas, el líder es lo más importante que puede existir. Este líder tiene que definitivamente tener conocimientos de redes, conocimientos de seguridad de la información y conocimientos de digitalización. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas está compuesto de todo esto, tiene estas características, ¿no? Y este líder debe definir el proyecto en un equipo multidisciplinario porque el Internet de las cosas no solamente está cerrado al área de información de tecnología de la información.
Estamos hablando que puede intervenir el departamento comercial, el departamento de marketing, el departamento de operaciones, el departamento de ingeniería, porque uno tiende a tener un cliente interno en el cual uno toma la responsabilidad de poder hacer la implementación con respecto a las características y necesidades que tenga el cliente interno de la empresa. Y en esto hay que tener todo una planificación de project management, donde definamos el alcance, cuáles son los objetivos de implementar el Internet de las cosas, qué presupuesto estamos manejando también para una solución pequeña, una solución grande, escalable en el tiempo, un ensayo, un trial, como le llamamos, para ver si esto funciona o no, o cubre las expectativas que tenemos implementando una solución de IoT, ¿no? Y los tiempos que también son muy, muy importantes. Cuenta Cisco que casi el 26% de los proyectos de IoT que se inician son exitosos. Y dentro de este 26%, un 60% no son implementados en el tiempo inicial del proyecto. Toma un poco más de tiempo. ¿Esto por qué? Básicamente porque se encuentran en el camino muchas dificultades y hay que ir en el camino dándole soluciones a cada una de estas dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? La infraestructura, el tamaño de la red, acondicionamiento de los lugares donde tenemos que hacer la implementación, por ejemplo, en el campo. En el campo hay que tener conectividad y si no la tienes tenemos que buscarla. Si no es conectividad móvil, tenemos que buscar una conectividad LoRa. Si no es conectividad LoRa, tenemos que ver una solución Mesh, pero tenemos que tener un tipo de conectividad, si no, la solución de Internet de las cosas no tendría sentido. Segundo, acondicionar dónde vamos a colocar las estaciones bases, hacia dónde va a ir la data. Es decir, todos estos temas siempre se encuentran algunos retrasos, pero eso no debe desalentar a las empresas a poder explorar el Internet de las cosas como una vía de solución a los problemas o a los objetivos que se tracen claramente para poder incrementar la facturación o las eficiencias operacionales que te da la implementación de este tipo de tecnologías. Y el plan B, en caso de no tener a un líder interno o no querer ir a reclutar a un líder interno o buscar en el mercado, es empresas que implementan las soluciones de IoT en modelo as a service, es decir, la administran y son los que te dan todos los resultados para que uno tome las decisiones, ¿no? En Convergia nosotros estamos trabajando muchas soluciones para agricultura, estamos trabajando soluciones para manejo de flotas y también para hacer tracking de activos, soluciones para estacionamientos públicos, estacionamientos privados, también para el tema de alumbrado privado, alumbrado público, ¿no? El IoT, a lo largo de estos años, ha ido evolucionando y el concepto de telemedicina también con el IoT ha cambiado mucho, ¿no? Quiero presentarles un video en el cual mostramos uno de los productos que Convergia comercializa a nivel de Latinoamérica. Tenemos un acuerdo como proveedor exclusivo de Libelium a nivel de Latinoamérica. Libelium es uno de los fabricantes de equipamientos de Internet de las cosas más grandes y más famosos a nivel global. Ellos han desarrollado una solución de Smart Health. Es un aparato que mide hasta 17 mediciones del cuerpo humano que se está comercializando a nivel de Europa y estamos viendo la posibilidad de poder traerlo a este lado del mundo, a Perú específicamente, inclusive dentro de inclusive durante este tiempo de pandemia que tenemos, este tipo de soluciones son muy efectivas, ya que se pueden hacer en la casa o se pueden hacer por visitas. Paso a ponerles el video para que tengan una idea de lo que estamos hablando. MySignals is the Lobelium's e-health platform, meant to be a hospital as portable as a pocket-sized book and 100 times cheaper than current market solutions. This new e-health solution integrates in a small suitcase all the sensors and monitoring tools that can be found in an emergency observation room of a hospital.
The new version of My Signals improves usability and navigation speed, thanks to a more powerful and larger TFT screen, creating a new user experience and allowing to have the system up and running in seconds. My Signals includes 17 biometric sensors that measure the most important body parameters, such as pulse, oxygen in blood, electrocardiogram signals, blood pressure, muscle electromyographic signals, glucose levels, galvanic skin response, lung capacity, snore waves, patient position, airflow, and body scale parameters. An alarm button has also been included to connect the user with emergency services. All the data gathered by My Signals can be visualized in a computer, tablet, or a smartphone with Android or iPhone apps, and also on the My Signals website. My Signals changes the future of medical and e-health applications. En estos tiempos de COVID-19, tener equipos que puedan ser usados a nivel en las casas para prevenir que la gente esté yendo a hacerse todos estos chequeos en hospitales, en centros de salud, en clínicas privadas, es una gran ventaja, sobre todo para evitar la propagación y el contagio del COVID-19 en este momento, ¿no? Perdón, disculpen. En casos de emergencias, también el Internet de las Cosas ha desarrollado ciertas soluciones en conjunto con otro tipo de tecnologías, como por ejemplo los drones. El IoT puede salvar vidas. Este es un video que siempre me gusta mostrarlo en todas las presentaciones de Internet de las Cosas porque crea mucha conciencia, no solamente por el uso de la tecnología, sino crea mucha conciencia también en cómo la tecnología puede ayudar a poder prevenir ciertas situaciones de emergencia donde lamentablemente cuando el tráfico no ayuda, sobre todo acá en Lima, podemos ver cómo las ambulancias están tratando de hacer que los carros se puedan ir hacia un costado y poder llegar a tiempo a salvar una vida. No sabemos si están por ir a recoger a alguien que está en una situación de emergencia o está llevando ya a la persona enferma a una clínica o un hospital para poder, en algunos casos, salvarle la vida, ¿no? Dentro de esto hay una regulación acá en el Perú con el uso de drones. Hay la Asociación Profesional de Drones del Perú, el cual hemos tenido reuniones y en las cuales también nos han expuesto que ya hay una regulación para el uso de drones acá en el Perú, en coordinación con Aviación Civil y también con el Ministerio de Interior. Hay mucho por delante para poder hacer. Les paso a mostrar un poco un ejemplo que se ha dado en otros países, el cual el IoT en conjunto con los drones pueden salvar una vida. It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Hi. Lo que viene a continuación es la explicación tecnológica del dron y la parte de IoT, que en realidad es un poco larga, pero quería mostrarles esta parte que básicamente nos deja una elección, ¿no? Nos deja una elección no solamente por el tema de poder adaptar ciertas tecnologías para poder salvar vidas, sino también un poco la actual situación en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Jaime, esto es todo lo que tenía para presentarles a ustedes. Estoy abierto a cualquier consulta, a cualquier pregunta del público que nos está escuchando y viendo. Por favor, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Mil gracias a ti, Carlos. Mil gracias a ti, Carlos. Extraordinaria conferencia, como siempre, como las que nos tienes acostumbrados cuando participas cada vez que te hemos convocado a Cámara de Comercio de Lima. Y una de las cosas que cuando hablamos de Internet de las cosas, mucha gente siempre, siempre se pregunta, nos has mostrado ahora cosas que en algunos casos, lo último, por ejemplo, lo habíamos visto en series, ¿no? Y tú ya en series, en películas, y tú ya lo muestras como algo perfectamente posible de hacer en nuestro país, ¿no? O en una realidad como la peruana o la latinoamericana. Mi pregunta va al respecto entonces, ¿es perfectamente posible hacerlo, Carlos? ¿Hay algunos casos de éxito? ¿Qué novedades al respecto de lo próximo que pudiéramos observar en nuestro mercado, Carlos, de soluciones como las que has presentado? Es posible y es una realidad, Jaime. Nosotros entramos en las cosas hace exactamente 3 años, la parte de conectividad, es decir, dar la conectividad tanto móvil como en otro tipo de redes inalámbricas. Cuando nosotros empezamos a prospectar y a visitar clientes, y también clientes que se enteraron y nos comenzaron a llamar, nos dimos cuenta que ya en el Perú habían, en el año, estamos hablando del año 2017, finales de 2017, comienzo de 2018, ya habían empresas, grandes empresas, que ya tenían implementadas soluciones de Internet de las cosas de primera generación. Ante la falta de proveedores locales, no solamente por la parte de infraestructura, es decir, el equipamiento, sino la parte de conectividad también remota, porque en algunos casos son lugares donde no hay ningún tipo de conectividad, habían solicitado y habían buscado esto fuera del país. Es decir, tenían implementado tecnología que no había sido implementada por una consultora o un operador o un integrador de tecnología local. Entonces nos encontramos con soluciones en pesca, muchas soluciones en minería, sobre todo en minería y en pesca. En agricultura estaban recién explorando, analizando el entrar. Hoy en día nosotros en Converge estamos trabajando proyectos tanto en agricultura como proyectos en minería y también proyectos en tratamiento de aguas. Es el ejemplo que le hemos dado de una laguna en el Ande. Por razones de confidencialidad no puedo dar todavía información sobre los clientes específicamente y geográficamente dónde está, pero apenas terminemos la implementación y esto ya está operando, vamos a hacer un press release al respecto, ¿no? Para que pueda ser de conocimiento público ciertas soluciones que estamos brindando en este momento. Nosotros somos conscientes que el Internet de las cosas en esta etapa es una tecnología que todavía necesita mucha educación, se necesita educar mucho al mercado peruano. Y esa es una de las decisiones que Convergia tomó, no solamente para Perú, sino dentro de la geografía de 12 países donde estamos, es educar, es decir, participar de todos los foros, como el foro en el cual ustedes nos vienen invitando ya hace 3 años y algunos webinars que hemos dado también a solicitud tuya, Jaime, porque mientras más propaguemos
el conocimiento del Internet de las cosas, esto va a ser más accesible a los distintos tipos de empresas. Esto no queremos nosotros encasillar esto solamente a empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas también pueden acceder a este tipo de tecnología en base a la escalabilidad de las soluciones que tenemos. Es decir, un sensor no es tan caro, una estación base no es tan caro tampoco, dependiendo de la dimensión de la solución que se quiera tomar, ¿no? Pero contestando directamente la pregunta, sí es factible. Cuando presenté la diapositiva donde estaba la categoría de zapatillas de Nike Plus, si nosotros recordamos algunas de nuestras generaciones que hemos visto Volver al Futuro en el año 83, Michael G. Fox ya se colocaba unas zapatillas en las cuales apretaba un botón y la zapatilla se amarraba sola y calzaba perfecto a la medida de sus pies. Eso es un poco, Nike ha desarrollado ya hoy en día ese tipo de zapatillas que se amarran solas. Es decir, uno pone y mediante un botón o inalámbrico del iPod o del iPhone se acomoda a tu pie. Y eso es una realidad. Las refrigeradoras con internet, es decir, tienen una cantidad de sensores, los cuales te permiten poder saber si falta leche o si las verduras están en mal estado. Pasa a ser un poco de ciencia ficción, pero ya esa ciencia ficción es una realidad, Jaime. Y no es una realidad reciente, es una realidad de hace un tiempo atrás. El tema es que este tipo de tecnologías a veces demoran en venir a este lado del mundo. Se desarrolla mucho en Asia, en Europa, en Norteamérica, y para bajar a Latinoamérica demora un poco, ¿no? Y eso nosotros hemos concientizado a la empresa, a todos los ejecutivos, en el cual el Internet de las cosas no es el futuro, sino es una realidad, y es parte de la visión estratégica que tenemos como Converge en crecimiento en los próximos años. Estoy muy de acuerdo, Carlo, cuando mencionas que es demasiado importante educar. Y estamos en esa línea, lo hemos conversado muchas veces. La Cámara de Comercio de Lima asume ese rol, por eso los grandes esfuerzos para llevar adelante eventos de esta magnitud, porque necesitamos educar de tal manera que las empresas conozcan qué de novedad hay en cuanto a innovación, en cuanto a soluciones tecnológicas, pero además de eso, ahí no termina la tarea, creo yo, porque además de eso es importante decirle, oye, ya existe en el mercado, ¿no?, soluciones que se puedan de esta naturaleza, pero además es importante decirles lo otro, la utilidad que eso va a tener para el negocio, ¿no? Que es quizá en la que muchas veces cuando se habla de transformación, cuando se habla de innovación, de tecnología, quizá en muchas ocasiones, o por temas de tiempo, o por temas de énfasis, no se le termina de decir a la gente, oye, y todo esto tan bonito que ves, genera tiene un valor real y puede potenciar el negocio y puede llevarlos a otro nivel de crecimiento, ¿no? O en etapas como esta tan duras que pasamos por lo que nos ha generado el COVID-19, en algunos casos no se habla de crecer, sino de primero sobrevivir a esta situación tan crítica, Carlos. Es correcto, mira, te cuento tres situaciones en las cuales nosotros en Converge, acá en Perú, nos hemos enfrentado, no, hemos tenido esta experiencia bastante grata. La primera es, en el primer año, cuando empezamos a, de alguna manera, tratar de educar, porque no había, o sea, el mercado estaba ahí y había que tocarle la puerta. No era que el mercado venía hacia ti, porque había un desconocimiento total del Internet de las cosas. Sin embargo, para poder ampliar la prospección del mercado, nosotros tenemos en Convergia un área que es de venta indirecta. Entonces, venta indirecta te lleva a agentes autorizados. Nosotros empezamos a buscar agentes autorizados que quieran especializarse en Internet de las cosas.
Y una de las cosas que nos encontramos, tanto yo liderando el equipo y ¿cómo se llama? Y algunos de nuestras agencias, encontramos emprendimientos, pequeños emprendimientos en oficinas pequeñas donde entramos y tenían una oficina y tenían una demo. Estaban haciendo pruebas de Internet de las cosas con sensores, con aire acondicionado, para medición en agricultura, es decir, y estamos hablando de muchachos, es decir, recién egresados de la universidad o con algunos años de experiencia ya, en los cuales ellos estaban, conversábamos con ellos y ellos decían, no, es que mira, yo he hecho esto, mira, yo compré este sensor, lo compré en Amazon, lo compré en Alibaba, me lo trajeron, lo estoy implementando, estoy haciendo el software, estoy haciendo toda la configuración. Y yo le digo, ¿y eso qué hace? Bueno, mira, maneja el aire acondicionado y la calidad del aire que entra al edificio. Yo le digo, ¿y tu cliente final? Ya lo conversé, ya prácticamente está cerrado. Y era una empresa muy grande. Sin embargo, estamos hablando pues de una oficina pequeña, por decirlo así como Silicon Valley, un garaje, ¿no? Donde encuentras personas que están, como así empezó Jeff Bezos, así empezó Steve Jobs. Eso es una de las experiencias muy gratas que hemos tenido de encontrar mucho emprendimiento de emprendedores que están buscando crear sus propias soluciones, ¿no? Ese es uno. Lo segundo fuimos invitados por una universidad acá local, a hacer una presentación a la incubadora de emprendimientos que tenían. Terminando la presentación, había una hackathon para poder crear una solución de Internet de las cosas. Estamos hablando de alumnos de la universidad, donde la universidad había tomado la decisión de comprar pequeños ¿cómo se llama? Unas pequeñas cajas que traían elementos iniciales para crear soluciones de Internet de las cosas, es decir, 3, 4 sensores, una estación base pequeña, algunos accesorios, y el tema era libre, es decir, tú crea una solución de Internet de las cosas, nosotros te damos todos los accesorios, todo lo necesario, pero tú implementalo en lo que tú desees, ¿no? Y estuvimos dando vueltas viendo cómo la creatividad del estudiante llegaba a límites que nosotros nos sorprendíamos. Y de alguna manera eso fue una segunda experiencia que nosotros dijimos, acá está el crecimiento del Internet de las cosas. Porque esos muchachos son los emprendedores, los que van a sacar adelante, los que van a terminar vendiendo estas soluciones, no solamente los operadores, no solamente los integradores, sino ellos desarrollando soluciones ad hoc, ¿no? Estos clientes. Y la tercera experiencia que tuvimos fue, y esto fue muy de sui generis, porque fuimos invitados a dar una charla en cómo la tecnología impacta en la vida del adulto mayor, en otra universidad acá en local. La audiencia a la cual yo me dirigí, el promedio de edad era de 60 años para arriba. Bueno, habían algunos alumnos también, pero había tenido una acogida tremenda. Muchos de ellos eran jubilados, muchos de ellos también están bajo el régimen de PADOMI, que me imagino que es de conocimiento de ustedes, ¿no? PADOMI es el programa para el adulto mayor que tiene salud, que los visita en sus casas. Cuando yo me encontré con esta audiencia, no nos habíamos equivocado con el organizador en hacer una presentación muy suave y muy didáctica, en el sentido de que puedan entender cómo la tecnología puede impactar la calidad de vida del adulto mayor. Cuando yo presenté estos dos videos que he presentado el día de hoy, tanto de MySignals, que es este dispositivo que mide 17 variables del cuerpo humano, y también el de cómo salvar la vida frente a un infarto con un dron, y que remotamente puedan de alguna manera darle los electroshocks a la persona que ha sufrido el infarto. Al final de la charla, la cantidad de estas personas adulto mayor que se me acercaron, algunos hasta llorosos, porque de alguna manera se habían sentido muy identificados con esa situación. Algunos habían perdido familiares, otros habían pasado por un proceso cardíaco, donde ellos nos decían, ¿y cuándo viene esto al Perú?
y están conversando con el gobierno, están conversando con el salud, están conversando con el Ministerio de Salud, o están conversando con las empresas privadas de salud, y nosotros le dijimos, bueno, hay acercamientos, pero son acercamientos muy ligeros, todavía no hay una determinación o un plan estratégico de vamos a cambiar todo el sistema de salud, vamos a traer todo este tipo de tecnologías, ¿no? Son 3 experiencias que hemos tenido en estos 3 años, en el transcurso de la educación que estamos dando al mercado peruano sobre las bondades y los beneficios que trae el Internet de las cosas a la vida, es decir, a la vida en general, o sea, no solamente empresarial, sino en el hogar y hasta en la vida personal misma, ¿no? Correcto. Y en la línea contigo, Carlos, vamos a seguir desde nuestra posición en Cámara de Comercio de Lima, trabajando mucho, generando muchos más eventos de esta naturaleza que permitan educar al sector empresarial, a la sociedad peruana y latinoamericana, y pues entender y así entender cada vez un poco mejor de que vivimos una nueva era, vivimos una nueva normalidad, no hay que tener el temor de, ¿no?, ingresar y apostar por nuevas soluciones y nuestra transformación, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Es un honor tenerte nuevamente acá. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Que sigan los éxitos personales, profesionales y, por supuesto, en Convergia también. Muchísimas gracias y un saludo también al equipo que te acompaña en Convergia Perú y Colombia. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a la audiencia también por haber tomado un poco de su tiempo para poder escucharnos. Y estamos abiertos a cualquier invitación. Lo que necesite es que la Cámara de Comercio pueda Convergia apoyarlos. Por favor, estamos acá. Claro que sí, Carlos. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo, Jaime. Gracias. Gracias.